Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo de debates organizado por Redacción Médica y la farmacéutica Gilead. Bajo el título 3 años de coronavirus, el objetivo de estos encuentros es abordar con expertos cómo ha sido la gestión de la pandemia desde que nos sorprendió a todos en marzo de 2020 hasta nuestros días. En esta ocasión, el debate se dividirá en 4 bloques. El primero abordará el manejo del paciente COVID. El segundo hablará de innovación terapéutica para seguir con los retos en investigación. Terminaremos abordando cómo es el reto del COVID-19 en el futuro como patología endémica. En esta conversación nos acompañan 3 expertos, que son Juan Emilio Losa García, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Fundación Alcorcón; Juan González del Castillo, que es jefe de urgencias del Hospital Clínico San Carlos; y Santiago Moreno Guillén, que es jefe del Servicio de Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo de debates organizado por Redacción Médica y la farmacéutica Gilead. Si les parece, vamos a arrancar con el primer bloque, que es el del manejo del paciente con COVID-19. Me gustaría preguntarles qué se ha aprendido sobre el manejo de este paciente en estos 3 años que llevamos de pandemia. Si les parece, empezamos por usted, Juan Emilio. ¿Qué se ha aprendido? Todo, porque estamos ante una enfermedad nueva, luego hemos tenido que aprender sobre la marcha absolutamente todo. Si uno se retrotrae al inicio o cómo empezó esta enfermedad y esta pandemia, pues desde los aspectos de diagnóstico, de a qué pacientes había que sospechar, qué prueba había que hacer, las primeras semanas en las que no existía ninguna opción de tratamiento o tratamientos experimentales, estoy pensando en la hidroxicloroquina, la citromicina, todo ese aspecto inicial, las medidas de prevención, el uso de mascarillas, los EPI. Es evidente que todo eso lo hemos ido desarrollando y sobre la marcha, y yo creo que por primera vez y nos hemos enfrentado todos nosotros a una pandemia de esta envergadura como nunca habíamos hecho, todo era absolutamente desconocido y hombre, yo creo que soy en este sentido positivo y hay que decir que hemos aprendido para bien todo sobre la marcha. Yo creo que para lo que ha supuesto se ha aprendido todo razonablemente bien. Casi me atrevería a decir que la verdad es que si haces el ejercicio de retrotraerte a esas primeras semanas de hace 3 años, un poquito más de hace 3 años, pues ha cambiado prácticamente todo. Sí, totalmente de acuerdo con Juan Emilio. La verdad es que ha sido todo un desafío y hemos aprendido absolutamente todo. Si yo tuviera que destacar 3 cosas, yo creo que lo fundamental que hemos aprendido es a estratificar el paciente, estratificar el riesgo del paciente, saber qué paciente puede ser manejado de forma ambulatoria, cuál requiere ingreso por riesgo de progresión. Hemos aprendido a fenotipar el tipo de enfermedad para abordarlo de la mejor manera desde el punto de vista terapéutico, y todo el aprendizaje ha venido además de una forma muy rápida. Yo creo que ese sería el primer punto. El segundo punto que creo que debemos aprender es el no hacer, porque durante la primera ola de la pandemia tomamos decisiones terapéuticas basadas en cuestiones con poco rigor científico, y yo creo que esta crisis también nos puede ayudar o nos ha ayudado a no precipitarnos en las tomas de decisiones, y a veces es mejor no hacer que prescribir opciones terapéuticas sin un peso científico adecuado. Y el tercer punto que yo destacaría es que hemos aprendido a manejar una crisis sanitaria de una envergadura brutal, ¿no? Y cómo hemos tenido la capacidad de adaptarnos, no ya en 3 años, sino en muy pocos días, en muy pocas semanas, con nuevos dispositivos sanitarios como fue el IFEMA o como fue posteriormente el CENDAL o los hoteles medicalizados, a cómo hemos aprendido a estructurar los hospitales a una manera de trabajar absolutamente distinta, los equipos multidisciplinares, es decir, cómo hemos manejado toda esta situación de crisis. Creo que es un aprendizaje brutal de cara al futuro también. Sí, no, se puede añadir un poco a lo que han dicho Juan y Juan, que la idea es que hemos aprendido del manejo de los pacientes que tú nos preguntabas, pues ya sabes, de nada,
no existe la enfermedad a todo. Y luego yo creo que también hemos aprendido algo sobre pandemias, ¿sabes? ¿No? Que de que nosotros no nos había tocado vivir todavía ninguna pandemia en el sentido de que la COVID ha sido. Nosotros, los tres, nos ha tocado vivir la pandemia de SIDA, pero era una pandemia de curso evolutivo y de manejo muy diferente. Y ahora pues yo creo que el enfrentamiento de una pandemia que ha cursado con un número elevadísimo de casos y de muertes en un tiempo, y el estructurar todos los recursos y los aprendizajes a esto, yo creo que ha sido tremendamente, si queremos mirar el lado positivo, tremendamente instructivo, formativo, y yo creo que globalmente, a nivel mundial, y nosotros desde luego yo creo que lo hemos hecho bien, ¿no? Les quería preguntar qué importancia tiene el trabajo multidisciplinar para tratar a los pacientes. Bueno, hablábamos de que nos sorprendió a todos, se probó diferentes formas de trabajar que, claro, nos pilló desprevenidos. ¿Cómo valoran ese trabajo multidisciplinar? Empezamos por usted, Santiago. Ya sabes, en lo nuestro, en medicina, el trabajo multidisciplinar se convierte casi en un dogma. Quiero decirte que a ninguno de nosotros se le ocurre trabajar en solitario, como especialista único ni como personal único para el cuidado de los pacientes. Aquí fue paradigmático, yo creo, como enfermedad que requirió el concurso necesario de tantos especialistas y de tanto personal para llevar adecuadamente bien el cuidado de los pacientes que ingresaban con COVID-19. Yo creo que si algo nos ha quedado a todos como un aspecto positivo, una experiencia positiva de esto, fue ver entregado al cuidado de los pacientes a todos los especialistas, fuesen necesarios por sus conocimientos, y los intensivistas, con los neumólogos, con los urgenciólogos, con los infectólogos. Tuvimos que trabajar codo con codo, cada uno poniendo lo que sabía, y se hacía necesario, ya digo, pasa en todo, pero aquí especialmente si es necesario el concurso, diferentes especialidades, coordinarse entre sí para llevar a cabo, como luego el resto de especialistas que no por sus conocimientos, sino por aportar aspectos específicos del cuidado, se brindaban, ¿no? Un cirujano tiene poco que hacer con un paciente con COVID, pero sin embargo estaban ahí, y si hacía falta, una parte muy importante era el impacto psicológico y emocional, estaban ahí para atender a las familias por teléfono, para comunicarse ahí. Por tanto, el trabajo de muchas personas procedentes de diferentes disciplinas, por un motivo u otro, yo creo que aquí, como en todo, pero aquí especialmente también, se ha revelado tremendamente necesario y útil. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Santi. La verdad es que la infección siempre es una enfermedad muy transversal donde participan diferentes especialidades y siempre ha sido así, ¿no? Y van aportando los especialistas su conocimiento. Lo que describe Santiago es que en ese momento ya no solo aportabas conocimiento, aportabas lo que pudieras, ¿no? Para sobrevivir a esa primera ola. Tanto para atención como a los pacientes, es mencionar a los psicólogos, a los psiquiatras, fue muy importante su labor también para atender al propio personal sanitario que en esos momentos necesitaba también ese tipo de apoyo, ¿no? La verdad es que esa fue una gran experiencia desde todos los puntos de vista, cómo juntos llegamos más lejos y llegamos mejor en la atención de estos pacientes. Y yo creo que eso es otro de los grandes aprendizajes que hemos tenido con la pandemia. Sí, toda ayuda era poca. Y uno recuerda, la verdad es que como ejercicio, que cuando hemos empezado aquí ahora a hablar, estás tratando de hacer memoria de esos y acordándote de esas primeras semanas, acordaros que en un momento dado, yo creo que cada uno de los hospitales en los que estamos nosotros tres llegó a ser prácticamente un hospital monográfico de COVID, que eso es espero que no tengamos que volver a verlo, ¿no? Pero eso es toda una experiencia vital y profesional de una envergadura muy grande, y todos aportaban, y como han dicho mis compañeros, el apoyo que nos dábamos, hay que tener en cuenta que había momentos muy difíciles. Estoy pensando cuando todos los días había que comentar, y seguro que en vuestros hospitales también pasaba, los famosos comités de triaje, el conflicto ético que llegaba a suponer qué paciente se quedaba fuera de ser subsidiario de UCI. Eso tiene un coste, evidentemente, para el paciente, para la familia, pero para el profesional también, Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto a compañeros hasta llorar
y tenerles que asistir nosotros y tratar de buscar una decisión colectiva y que no fuera una decisión individual. Y yo creo que no hay más paradigma de trabajo multidisciplinar que precisamente eso, ¿no? Y eso lo hemos aprendido. Vamos ahora a la situación actual. Bueno, la Organización Mundial de Salud ya afortunadamente ya ha decretado el final de esta emergencia. En la situación que estamos ahora, ¿cómo creen que se debería dotar al Sistema Nacional de Salud para tratar a los pacientes ahora mismo? ¿Y qué estrategias se pueden adoptar para adaptarse a los picos de incidencia, que esperemos que no vuelvan como eran hace 3 años, pero bueno, ¿cómo lo ven? Bueno, yo creo que el Sistema Nacional de Salud lo que tiene que buscar ahora mismo es la equidad. Y la equidad pasa porque todos los pacientes, independientemente del nivel asistencial en el que sean atendidos, sean manejados de una forma adecuada y acorde al conocimiento científico actual. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a 2 aspectos: a la estratificación del riesgo de progresión y, en su caso, a la prescripción de tratamiento antiviral para evitar la progresión. Y hay que buscar la equidad, porque no puede ser que un paciente acceda a tratamientos o al diagnóstico en función de en qué nivel asistencial, o en qué hospital o en qué centro de salud sea atendido. Y yo creo que esto es una tarea muy importante que nos queda por desarrollar. El Sistema Nacional de Salud también tiene otra estrategia que implementar, y es con el tema de la vacunación, una de las patas fundamentales para encontrarnos en la situación actual en la que estamos, ¿no? Pero sí hemos visto con las últimas campañas de vacunación como la tasa de vacunación poblacional ha ido descendiendo, ¿no? A pesar de enmarcarse en grupos de riesgo. Creo que ahí también tenemos que trabajar en inducir a esa población de riesgo y explicarles la importancia de mantener la vacunación, que probablemente sea necesaria todavía, ¿no? Son los 2 aspectos destacados. Y la segunda pregunta que me hacías era sobre... ¿Qué estrategias se pueden adaptar? La estrategia. Adoptar, jolín, se me quedaba. Sí. Perdón, ¿qué estrategias se pueden adoptar para adaptarse a picos de incidencia que puedan llegar? Bueno, yo creo que picos de incidencia como los que hemos vivido no vamos a volver a tener, ¿no? En la situación actual lo que hay que tener claro es a qué paciente vamos a buscar el diagnóstico, porque nos va a cambiar la actitud terapéutica o algún tipo de decisión sobre ingreso alta o dónde debe ingresar el paciente. Y la estrategia debe estar basada en la vacunación, como decía antes, en la búsqueda del tratamiento en aquellos en que se van a cambiar las actitudes, ¿no? Y con eso yo creo que vamos a poder manejar bien una enfermedad que parece que se queda con nosotros de una forma endémica, aunque no estacional, lo que significa que debemos mantener la alerta hasta que se demuestre lo contrario durante todos los meses, y no como hacemos con la gripe o el VRS solo durante el invierno. Esa adaptación la tenemos que hacer también. Sí, yo un poco en la línea de lo que Juan comenta, si queremos seguir... de la COVID no podemos de repente olvidarnos, porque la situación epidemiológica ya ha mejorado. Pero de la COVID tenemos que seguir ocupándonos. Y por añadir algo a lo que Juan ha dicho, yo creo que desde el punto de vista asistencial, seguramente una cosa que el Sistema Nacional de Salud no ha previsto en toda su extensión, aunque inicialmente lo tuvo en cuenta, es organizar la atención a los pacientes que desarrollan lo que se llama el long COVID, que son las secuelas del COVID. O sea, pero eso no se puede hacer con que uno parte de su consulta lo dedique a eso, o que sí que hay gente bien intencionada. Seguramente la importancia del problema hace que las personas con secuelas después de haber padecido un COVID sean evaluados, sean o no diagnosticados de long COVID, y en su caso, pues tratados adecuadamente. Yo creo que, por ejemplo, por citar algo, ¿no? Desde el punto de vista asistencial, creo que estaría muy bien disponer, garantizar la atención al long COVID, como esto. Hombre, yo también creo una cuestión, ¿sabes? Y es que, aunque existe, pero creo que tenemos que garantizar también que el sistema de vigilancia epidemiológica siga funcionando. Es decir, ahora el problema que tenemos es que de repente en el virus aparezcan variantes, y eso se está haciendo,
nuestros servicios epidemiológicos detectan y están monitorizando cuáles son las variantes que acuden. Pero yo creo que hay que seguir con eso, hay que seguir vigilando que no aparezcan, por ejemplo, mutaciones de resistencia a los medicamentos que estamos utilizando, que pudiera ser que de repente lo conviertan en tal. O sea, que yo creo que es también muy importante y sea un servicio centralizado, como lo es, un servicio centralizado que se entere en España cuáles son las variantes que están circulando y cómo van las cosas y proporcionar esa información. Ese sistema de vigilancia también es necesario. Y luego yo creo que, salvo un intento muy tímido inicial que hubo de proporcionar unos pocos dineros para investigar en COVID, en el país nuestro no se han destinado dineros a decir, la verdad que tampoco se destina mucho dinero para casi nada, ¿no?, en investigación. Pero si hablamos de que tenía que montar el sistema de salud, pues seguramente sería, bueno, yo tengo compañeros de otros países que es que le han dado un montón de dinero para investigar, por ejemplo, en long COVID, en los mecanismos por los que se producen, en los tratamientos. Entonces estaría muy bien, si es que hay interés, y a mí me parece que debería haberlo, en proporcionar ayudas a investigadores que quisieran profundizar y aportar algo en aspectos concretos de la enfermedad que estamos viviendo ahora mismo. Yo, no, un poco por decir, cosas que vienen a la cabeza, a nivel asistencial de vigilancia epidemiológica y de investigación, que yo creo que por mantener que la COVID está ahí, y esto no se ha acabado todavía. Sí. Pues mi comentario a este respecto sería, en el momento que estaba escuchando a mis compañeros, porque podemos caer en la tentación ahora mismo de querer, y todos queremos, olvidar la enfermedad, pero eso debía ser lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Que precisamente que todo lo que hemos aprendido que no se olvide, porque las ganas de que esto acabe no nos debe hacer olvidar que queda mucho por conocer todavía. Lo que ha comentado el doctor Moreno sobre el COVID persistente, pues es un ejemplo. Otro gran reto de cómo manejar la enfermedad en el momento actual, lo ha dicho mi tocayo, pues es tener perfectamente identificado cuál es ahora mismo la población vulnerable. Y por añadir algo más a lo que él ha dicho, fijaros que ahora mismo estamos en mayo 4, estamos la mayoría, el tiempo que ha pasado de la mayoría de la gente que ha recibido un refuerzo, estamos en 8 o 9 meses. Estamos ahora justo en un momento en el que puede ser importante saber cuál es la vulnerabilidad ahora mismo y si, expresado de otra manera, y pongo la pregunta encima de la mesa por si se contesta, ¿va a ser oportuno hacer un nuevo refuerzo y cuándo? Vacunal. Porque esa pregunta ahora mismo no está contestada. Y luego el otro gran reto, y que está también de mucha actualidad, es que si hay algo que nos ha traído la COVID, en la fase inicial, evidentemente, colapsó todo el sistema de salud, colapsó el hospital, pero también atención primaria no se ha recuperado y el cómo tratar, no nos olvidemos que es una infección respiratoria aguda y que la mayoría de las infecciones respiratorias agudas, de origen viral, la inmensa mayoría de ellas, se manejan en atención primaria y es ahí donde debe volver la enfermedad. Pues yo... No, perdón. Si vas a hacer un comentario de las palabras de Juan Emilio, porque yo iba a introducir otro aspecto. Sí, bueno, era justamente responder al mismo tiempo lo que Juan Emilio preguntaba, que cuál relación con lo que tú decías, qué se puede hacer ahora mismo para mantener la situación o mejorarla y no volver, qué estrategia se va a adoptar. La que adoptamos en su momento, básicamente para evitar la transmisión con las mascarillas, abrir las ventanas, esto ya no es practicable, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Es antisocial, antieconómico y no es necesario. Pero entonces lo que sí es la vacunación. O sea, la vacunación es la manera que tenemos ahora mismo de preservar, si es que hay alguna, sería vacunarnos y de preservar los beneficios conseguidos hasta ahora. Entonces, cuando a lo de Juan, yo creo que, fíjate, yo sí que garantizaría para este año una nueva vacuna, una nueva dosis, como mínimo, una nueva dosis. Porque vamos a ver qué pasa en el verano. Justamente nosotros no sabemos si la falta de estacionalidad que se ha registrado en la COVID, es decir, nosotros tuvimos un pico de COVID, ¿os acordáis? En el verano del año pasado, en pleno agosto. Es verdad. Y bajó en agosto. Sí, ¿y por qué pasa en agosto? Y si era porque habíamos perdido la protección de la dosis anterior de la vacuna,
se autolimita en agosto. O sea, no parece que hubiese una relación tan tremenda, pero podría ser, en cualquier caso. Entonces, hay un pico en agosto, esperábamos todo el mundo, y todo el mundo predecía, o temíamos que por un ritmo estacional supuesto, como todos los virus respiratorios, en el otoño-invierno iba a aumentar, y lejos de eso, en otoño y en invierno ha bajado. Sea que no lo diagnosticamos porque son síntomas leves y la gente ni quiere ni va al médico a diagnosticarse, sea por la protección previa de la vacuna de otoño, sea porque el virus tiene toda una dinámica de replicación que desconocemos bien, pues el caso es que no ha ocurrido. Vamos a ver si, uniendo la disminución de la protección vacunal y de la inmunidad natural de la gente que padece la infección de anterioridad y otros hechos, ahora en verano hay un repunte, será una prueba de fuego o no lo hay. Yo, aunque no lo hubiera, soy de corazón, pero aunque no lo hubiera, yo creo que reforzaría, y no somos, ninguno de nosotros somos especialistas de salud pública, así que los criterios tienen otros, pero yo sí que consideraría sensato insistir en una nueva campaña de vacunación, seguramente coincidiendo con la antigripal, para hacerlo más llevadero a la población, en otoño volver a dar una dosis de recuerdo, esperar que esto, que no aparezca ninguna variante que desafíe a la vacuna. Yo la duda que tengo es si deberíamos utilizar la misma vacuna del año pasado, la que estaba adaptada a Omicron, pero con las variantes de entonces, o si se debería adaptar a las variantes circulantes actuales. Pero, contestando a tu pregunta, sí que consideraría una nueva dosis de recuerdo ahora en el otoño, si pasamos un verano más o menos tranquilo, y si no, con más motivo, y ver qué pasa en el invierno que viene. Porque ojalá llegáramos a darle la puntilla a esto, y lejos de lo que todo el mundo pensamos, que esto se va a quedar aquí, que ha venido para quedarse y que va a seguir dando disgustos, pues lo mismo resulta que por la disminución del número de casos se convirtiera en algo realmente excepcional, y esa posibilidad tampoco se puede descartar. Yo, de acuerdo con vosotros, en que probablemente hemos visto descrita la pérdida de la inmunidad según va pasando el tiempo de vacunación, como mencionaba Juan, y probablemente sea necesaria una nueva dosis el otoño que viene. Y yo creo que hay dos motivos fundamentales para esta estrategia. Por un lado, la protección de la población vulnerable, No tenemos que olvidarnos que, aparte de la vacunación, también debemos usar los antivirales para evitar la progresión de la enfermedad. Y es muy importante actuar de forma adecuada con esta enfermedad para proteger a los pacientes, y también por un reto que tiene ahora el sistema sanitario, que nos puede ayudar, que es el tema de las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas que se han generado con el COVID y con el colapso del sistema sanitario durante este tiempo. Si no conseguimos mantener controlada la infección y se producen incrementos significativos de la incidencia, podemos poner en peligro esa recuperación de las listas de espera, y no nos olvidemos que esos pacientes en listas de espera diagnóstica y quirúrgica son tan importantes como cualquier otro, y debemos aliviar su situación. Por tanto, muy importante la vacunación y el uso de antivirales en población para disminuir la presión sobre los hospitales y poder sacar adelante este trabajo que queda pendiente todavía a día de hoy. Me viene súper bien lo que acabas de decir para introducir el siguiente bloque, que es la innovación terapéutica y esta convivencia de antivirales y vacunas. Luego hablaremos un poco de la innovación en general. ¿Están todos ustedes a favor de que esta convivencia es necesaria de antitratamientos y vacunas? Sí, sin duda. Y no podemos prescindir de ninguna de las dos, Que no, tranquilo, que como la vacuna disminuye mucho la incidencia y disminuye mucho la gravedad, ¿para qué queremos antivirales? ¿Os imagináis? No sé si lo hemos discutido entre nosotros o en otro foro que discutimos. ¿Cuál sería nuestra sensación si no hubiese antivirales ahora mismo? Una sensación tremenda. Otra cosa es que haya y que se utilice más o menos, porque decíamos de la diferente vulnerabilidad de las poblaciones. Pero os imagináis que de repente que tuviésemos al principio... situación y la de la población. También, pues, todos los que estamos, nosotros tres nos dedicamos a las enfermedades infecciosas, y yo te contesto, te sentirías desnudo. Claro. Literalmente desnudo, claro. Impotente. Yo creo que si hay una de las cosas que nos ha traído, y también lo hemos comentado muchas veces entre nosotros, es la COVID ha supuesto un cambio de paradigma en el manejo de las infecciones respiratorias agudas, y ha traído, no os olvidéis, nunca antes se había hecho una PCR en un centro de salud. Nunca antes se había hecho una PCR en un centro de salud. Eso ha cambiado. Nunca, aunque
podía existir la posibilidad de disponer de oseltamivir para la gripe, pero no se administraban antivirales en los centros de salud. O sea, nos está diciendo algo. Obviamente, el beneficio del tratamiento antiviral, si no existiera el sustrato de la inmunidad colectiva, tanto de la vacuna como de la inmunidad adquirida, el beneficio sería mucho mayor. Pero eso no debe llevarnos a pensar, como decía antes el doctor Santiago Moreno, que porque tengamos la vacuna debemos fiarlo todo a la vacuna. Existe un beneficio adicional del tratamiento antiviral y yo creo que podrá ser mayor o menor, pero existe. Y lo que es mayor o menor es el beneficio que tienen cada uno de los pacientes en función de su vulnerabilidad. Por eso insisto en la importancia que tiene identificar a aquellos pacientes que más se puedan beneficiar. Ese va a ser el reto principal. Al final, yo creo que también hay que dejar claro que los antivirales que tenemos para el COVID no son como el oseltamivir, que siempre se ha puesto en cuestión la eficacia, sobre todo porque el oseltamivir tiene una ventana terapéutica muy estrecha, de 36 horas. Pero los antivirales que tenemos disponibles ahora mismo son antivirales que han mostrado una alta eficacia en prevenir la progresión y en mejorar días de hospitalización del paciente ingresado o supervivencia del paciente ingresado. El impacto que tienen es muy alto y no debemos olvidarnos. Y como nos muestran los estudios, la disminución del riesgo relativo es la misma. La disminución del riesgo absoluto no, porque hay menos pacientes que progresan de forma inadecuada. Pero el beneficio relativo es el mismo y si seleccionamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar de forma adecuada a esa población vulnerable que se va a beneficiar, obtendremos mejores resultados clínicos seguro y evitaremos hospitalizaciones con el impacto que tiene una hospitalización en un paciente anciano, vulnerable, un paciente inmunodeprimido y el riesgo de la iatrogenia de la hospitalización y evitaremos muertes. O sea, y puesto que estamos en el tema innovación, pues innovación terapéutica, fijaros, una infección, en el campo de las infecciones víricas, siempre además existe el dicho que decíamos, no, como es una infección vírica no hay que dar antibióticos, tal. Ese esquema ya se rompió con el VIH. El VIH revolucionó completamente el tratamiento antiviral de infecciones virales crónicas, es decir, a raíz del VIH vinieron luego otros tratamientos de infecciones virales crónicas como la hepatitis C, que se ha conseguido su curación, y aquí con la COVID, con el SARS-CoV-2 pasa un poquito lo mismo. Yo tengo esa percepción de que probablemente cambie un poquito la percepción que tengamos ante infecciones respiratorias o incluso ante otro tipo de infecciones víricas y vamos a incorporar hacia la normalidad en el manejo de pacientes con infecciones virales la utilización de los antivirales. Es decir, uno piensa que el único tratamiento antimicrobiano era el antibacteriano tradicional y a lo mejor resulta que va a haber o vamos a disponer de tantos antivirales, no sé si como antibacterianos, pero sí que se van a incorporar a la práctica rutina. Lo único que eso conlleva, que es otro aspecto también importante de innovación, no solo la innovación en prevención con la vacuna o la innovación en tratamiento, sino la innovación en diagnóstico. Una de los grandes avances que a mi modo de ver ha traído la COVID es pues demostrar que es posible el diagnóstico etiológico de una infección respiratoria aguda de origen viral, ¿no? Lo que os decía antes de hacer una PCR en un centro de salud. Si fuéramos capaces de disponer técnicas de ese tipo para identificar con la misma sensibilidad que tiene la gripe y sabiendo además, que es otro aspecto que también me interesa destacar, y podríamos discutir qué tiene que decidir la ventana terapéutica de un antiviral, la ventana de síntomas o si tuviéramos un marcador Santi de carga viral. Si hay virus replicando, la plausibilidad biológica te dice que un antiviral va a ser eficaz cuanto más replicación viral haya, ¿no? Entonces, a lo mejor si tú haces una PCR y tenemos un marcador, por malo que sea, subrogado de carga viral o de pseudocarga viral, pues aunque el paciente lleve 7 días o 10, si tiene virus replicando y carga viral, pues a lo mejor se puede beneficiar de tratamiento antiviral, aunque hayan pasado más de 7 días, ¿no? Pues quiero volver a un punto, volviendo al punto original. Si os dais cuenta, cuando estamos viendo la pregunta de ¿deben coexistir los antivíricos con la vacuna? ¿Es bueno eso? Y no me cuestiona, por supuestísimo. Y todos estábamos pensando, y Juan ha insistido en los antivíricos que evitan la progresión en el paciente leve. Y se nos olvida los antivíricos para el tratamiento de la enfermedad grave en hospitalizado, que eso disminuye la mortalidad. Lo mismo, imagináis que ingresamos a un paciente
y no pudiéramos ponerle ningún antivírico en el que confiáramos, que podía, que tenemos ahora mismo, y es el punto, tenemos la vacuna que previene infecciones y previene gravedad en los que se infectan, y para los que se infectan de todas maneras hay antivíricos que evitan su progresión a enfermedad grave, si es leve, y en los que ingresan con una enfermedad grave, antivíricos que pueden evitar que se muera o ayudar a que no se muera. Entonces, sí, volvemos al principio de la cuestión, esenciales. ¿Imaginas que ingresas una reagudización de una bronquitis crónica con esputo purulento y marcadores de infección bacteriana y no le pones antibióticos porque es una bronquitis y solo usas broncodilatadores? Seguro que no. Claro. Pues en el contexto de la disposición de antivirales, cuando ingresamos a un paciente en los que se ha descompensado su patología crónica y su causa es una infección viral, hay que tratar el virus, que es la causa que lo descompensa, ¿no? Y de nuevo la COVID, insistiendo en aspectos en lo que ha sido tan revolucionaria, por rapidez y por eficacia, pues de nuevo se han sintetizado medicamentos eficaces contra el virus. Pues estuvimos dando ahí unos meses, unos cuantos palos de ciego, porque no teníamos nada y todo lo que se podía hacer bueno lo utilizábamos, y enseguida hemos dispuesto de una variedad amplia de antivíricos. La verdad es que el desafío fue enorme y también el desarrollo de moléculas y la disponibilidad de moléculas fue muy rápida. Y además luego se ha ido monitorizando el valor de los antivirales, ¿no? Y se han ido descartando los antivirales en función de que hayan perdido eficacia. O sea que yo creo que en ese aspecto la innovación ha sido brutal también y se ha desarrollado muy rápido. Ha dado Pues es que una respuesta muy rápida. Es precisamente lo que les iba a plantear. Bueno, pues la innovación ha sido brutal, o así lo hemos recibido, y también un poco preguntarles la evolución de estas opciones terapéuticas, aunque bueno, ya lo han más o menos contestado, y esa reacción tan rápida, ¿no?, que hubo de cara al... Se ha reaccionado muy rápido en el aspecto, primero, de darnos cuenta de las cosas que estábamos haciendo mal. Segundo aspecto, estratificar el riesgo de los pacientes. Creo que fue fundamental para separar el grano de la paja. Y tercero, el desarrollo de antivirales y, sobre todo, el entender la enfermedad y entender en qué fase de la enfermedad estaba cada paciente, incluso que un paciente podía solapar diferentes fases de replicación viral con una fase inflamatoria, y cómo combinar tratamientos, ¿no? En principio usábamos los antivirales, los inmunomoduladores, y estamos en una fase ahora que estamos incluso en pacientes seleccionando, combinando antivirales, ¿no? Todo ese desarrollo yo creo que ha sido muy rápido gracias al desarrollo de antivirales y gracias al entendimiento de la enfermedad y cómo se comporta desde el punto de vista fenotípico para individualizar el abordaje terapéutico del paciente. Pues si les parece, pasamos a los retos de investigación. Está claro que sin investigación lo demás sería imposible. Entonces les quería preguntar por cuáles consideran que son los 3 principales retos que tiene la investigación sobre el COVID 3 años después del inicio de la pandemia. Bueno, pues cada uno decimos uno. Bueno, ¿sí? yo creo que ya han salido, sí, dos de ellos, y además han salido bastantes, o sea, y muy interesantes. Yo creo que lo mencionaba Santiago antes, el tema del long COVID, ahí hay mucho que aprender, sí. Muchísimo trabajo que hacer. Es una enfermedad que no comprendemos, y como no comprendemos no tenemos muy claros los criterios diagnósticos y mucho menos el manejo terapéutico, ¿no? Luego creo que es el paradigma de lo que nos queda por hacer en este momento, ¿no? Y el otro aspecto, no sé quién lo ha comentado también, que quizás las vacunas deban ir adaptándose a la aparición de nuevas variantes, ¿no? Como por otra parte hacemos con la vacuna de la gripe, ¿no? Que vamos adaptándola cada año a la situación epidemiológica que hay. Yo creo que son los 2 aspectos que yo destacaría. Nosotros somos clínicos, pero sobre todo en los aspectos clínicos. Aquí hay gente de la básica, ¿sabes? ¿No? Del laboratorio de virólogos te dirían, es muy importante saber qué la mutación, qué hace cambiar a la spike, te dirían. Pero no nosotros, por tanto, que se entienda que sea nuestra limitación y pensamos con criterios clínicos. ¿Sabes? Ahora mismo, cuando te preguntan, oye, ¿quiénes son los pacientes ahora vulnerables o quiénes preocupan? ¿Sabes? Ahora hay un grupo de población que, a pesar de toda la mejora, sigue estando muy expuesto, que son los pacientes que están muy inmunodeprimidos.
y sobre todo cierto grupo de ellos. ¿Y sabes lo que pasa? Que a estos, desgraciadamente, no se les puede aplicar los mismos criterios que al resto enorme de la población. Es decir, ni responden bien a la vacuna, y si se infectan no hacen anticuerpos porque por estar inmunodeficientes no pueden hacer una buena respuesta, y por tanto siguen, digamos, desnuditos frente a la infección. Claro, ¿qué ocurre? Cuando se infectan, pues siguen a alto riesgo de hacer enfermedades graves. Y si la hacen, entonces hay una laguna de conocimiento que es cuáles, nosotros nos enfrentamos a eso todos los días, como aquel que dice, ¿no? Todos los días, a cualquier hora. A cualquier hora, mañana o noche. Hay una laguna de conocimiento, es cuál es el manejo óptimo de estos pacientes. ¿Sabes por qué? Los tres estamos pensando lo mismo, porque claro, nosotros si viene una personita que está y que como se llama riesgo de progresar, pues le das 3 días de un antivírico, 5 días de un antivírico y espera que el hombre vaya bien. Claro, si eso lo hace con un muchacho, con una persona de estas tan inmunodeficiente, eso no sirve. Y muchas veces no se cura. Pero claro, nadie ha dicho que se pueda dar más. Nosotros pensamos, por ejemplo, de que seguramente, digo nosotros porque lo hemos discutido muchísimo, pensamos que seguramente 2 son mejor que 1. Pero de nuevo, viene a ser una hipótesis, no está. Entonces, ese grupo concreto de pacientes, los pacientes inmunodeficientes y su tratamiento, yo creo que es una laguna clínica muy importante porque estresa mucho a los propios pacientes. Así como si tú hablas con una persona de 70 años, 80 años, que tiene un COVID leve, no le preocupa y no va al médico, y si va al médico y le mandan medicamento no se lo toma, porque dice, esto no es nada. Si tú hablas con un trasplantado o con un paciente que tiene una leucemia en tratamiento y se coge la COVID, se asusta mucho. Es un médico también. ¿Sabes? ¿No es? Entonces, a mí me parece que esa es una laguna importante. Y ahondando un poquito más justo en esa línea, realmente, si lo pensáis, una laguna es que no conocemos realmente la historia natural de la infección. No sabemos qué pasa, porque lo que sí es cierto es que luego tú ves pacientes que al cabo de 6 u 8 semanas vuelve a aparecer bien en el contexto de una clínica respiratoria o no, o le haces una prueba y vuelve a aparecer el virus. Entonces estamos ante reinfecciones, estamos ante recidivas, estamos ante recurrencias. Esto es algo que es cierto que tampoco se sabe para otras infecciones víricas, entre otras cosas porque no se ha hecho el seguimiento, pero sí, esto es parece ser que al menos en un porcentaje pequeño de pacientes, no sé si estáis de acuerdo o no, pero a lo mejor podemos asumir que existe infección crónica. Persistente por lo menos, sí. Correcto, infección persistente. Sí. Entonces, ¿cómo vamos? Eso es un problema clínico. ¿Cómo vamos a abordar esa infección persistente? Correcto. Y yo creo que el otro reto, creo que me parece que hasta ahora no ha salido, que ha sido una innovación, pero que probablemente se ha quedado a medio recorrido, es el de los anticuerpos monoclonales, ¿no? Que podíamos extrapolarlo a lo mejor a la utilidad de los anticuerpos monoclonales en el tratamiento de las infecciones en general, ¿no? Volviendo al campo del VIH, pues tampoco se sabe bien si puede acabar siendo un tratamiento definitivo o no. Hemos visto que los anticuerpos monoclonales en la enfermedad que nos ocupa aquí, si la variante es sensible, funciona, si no, no. Entonces eso no deja de ser un reto, porque para usar monoclonales siempre vamos a tener que estar pendientes de saber, 1, qué variante está circulando, y 2, si esa variante circulante, a esa variante circulante el anticuerpo es sensible, ¿no? ¿Qué papel tienen los anticuerpos monoclonales? En cambio, sí sabemos que aunque existan determinadas mutaciones de los antivirales de molécula pequeña o de los antivirales al uso, pues sigue siendo eficaz, ¿no? el tratamiento con Remdesivir o con Nirmatrelvir, ¿no? O sea que ahí hay como 2 caminos. Parece que es consolidarse que desde luego el estándar de tratamiento son los antivirales de molécula pequeña, ¿no? Sí, porque el camino del anticuerpo monoclonal, yo tengo poca fe ya, porque la experiencia que tenemos con todos los que se han desarrollado es que al final el virus se ha adaptado. Y ha tardado más o menos, pero ha hecho resistencia y han dejado de ser útiles. Han sido útiles durante un tiempo y han dejado de serlos. Entonces, puede que haya desarrollo y que vengan nuevos anticuerpos monoclonales que solucionen ese problema, pero tenemos diversas moléculas que han sufrido la misma historia natural.
son eficaces, pasa el tiempo, el virus se hace resistente, dejan de ser eficaces. Entonces, en mi opinión personal, yo he perdido cierta fe en que eso vaya a ser una solución de futuro y creo que las moléculas, los antivirales de molécula pequeña son los que han resistido todos los cambios, las mutaciones de los virus y son la herramienta que tenemos hoy en día. Pues seguimos. Vamos a volver otra vez con los tratamientos antivirales, que ya dicen ustedes que se sentirían desnudos, ¿no? Que ha sido muy gráfico y muy interesante esa parte. ¿Creen que estos antivirales son la mejor arma para frenar unas futuras supuestas olas de ingresos hospitalarios? Bueno, no, si hablamos de arma es la vacuna. Sí, Es la sí, vacuna. sí, yo creo que no. Es la vacuna en la que tenemos la confianza que evite eso. Los antivíricos pueden ser útiles en ese sentido para evitar, digamos, un exceso de pacientes ingresados. Quiero decirte que seguramente por lo que estamos comentando y como ves, a pesar de la vacuna, vamos a ver. Porque es que, claro, no se nos olvide que estamos en el tercer año de evolución de un virus desconocido hasta ahora y que su comportamiento en el primer, en el segundo y el tercer año han sido y pueden seguir siendo diferentes. Es decir, que el pico que vimos en el verano pasado no tenemos por qué verlo ahora, o sí, o peor. Sí. Quiero decirte que, como no sabemos lo que va a pasar, pues en caso de que aumentara el número de infecciones, por la razón que sea, ahí donde el antivírico, que estamos comentando todo el rato, jugaría el papel de evitar la progresión de la hospitalización. Pero el grueso de lo hospitalizable correría a cargo de la protección que hubiera dado la vacuna. Sí, yo estoy de acuerdo. Quizá la vacuna debe estar por encima, en un nivel superior, o yo diría que muy superior. La vacunación y mantener un adecuado nivel colectivo de inmunidad, desde luego lo que evitaría, yo creo que ya lo ha demostrado, es evitar el colapso del sistema sanitario. Los antivirales probablemente lo que evitan es la sobrecarga asistencial, es decir, un escalón un poquito por abajo. Es luego el colapso, porque se vivió un colapso sanitario y eso, lo que nos ha sacado de ese colapso sanitario es la vacuna. La verdad es que si no hubiéramos vivido esta pandemia en el siglo XXI con las herramientas que tenemos, yo le he estado dando muchas veces lo que debió ser la peste negra, que mataba a 1 de cada 3 personas, ¿no? Y estuvo años circulando y nos parece que ha sido el fin del mundo y hemos tenido vacuna en 10 meses, cuando el desarrollo de una vacuna habitual había venido siendo de mínimo 10 años, ¿no? O sea que está bien hablar de antivirales, pero el protagonismo absoluto se lo tiene que llevar la vacuna sin ningún género de dudas. Estando totalmente de acuerdo con lo que decís, la vacuna es lo fundamental. No debemos olvidarnos que a pesar de la vacuna, a pesar de una variante menos patogénica, el escenario actual, tan benévolo comparado con los previos, nos lleva a tener más de 1.200, 1.300, 1.500 muertos en Europa todas las semanas, decenas de muertos todas las semanas en España, 2.500 pacientes ingresados en España. Quiero decir que la situación no ha terminado, hay que prevenir la mortalidad y hay que prevenir la hospitalización. Y hemos repasado los grupos de riesgo, el paciente inmunodeprimido que no hace respuesta vacunal. Al fin y al cabo, ese paciente puede seguir estando en riesgo y tanto en estadios precoces para prevenir la progresión como una vez ha progresado, tenemos herramientas para disminuir la mortalidad. Y la otra variable de resultado importante es la hospitalización, que es muy importante, no solo para no colapsar el sistema sanitario, sino también por el propio paciente, evitar el ingreso. Durante el ingreso, un paciente anciano frágil está sometido a un riesgo de deterioro funcional, de delirium, de malnutrición, y que ese paciente que ingresa en el hospital, después de superar la infección, como consecuencia de la hospitalización, puede ser un paciente dependiente y incurrir en gastos sociosanitarios porque la familia o el paciente ya no puede ser autónomo, ¿no? Entonces, disminuir la hospitalización es una variable de resultado sin duda muy importante. Acordaros, para el paciente, ya no para el sistema sanitario, sino también para el paciente. Acordaros que cuando este tema lo hemos abordado después
del claro paciente inmunodeprimido, muy inmunodeprimido, el principal grupo de riesgo que con diferencia tiene peor pronóstico, independientemente de estado vacunal, es tener más de 80 años, ¿no? Pero además con mucha diferencia, con mucha, o sea que esa digo, hay que tener también en cuenta un aspecto que antes, en algún momento lo ha comentado Juan, y es, claro, si las cosas van muy bien, nos seguimos vacunando en la proporción que lo hemos venido haciendo. Y tenemos la suerte, tenemos la suerte de que la protección conferida por la vacuna en cuanto a la gravedad de las infecciones que hacemos se sigue manteniendo en el tiempo, es decir, más allá. Porque de la infección no, la infección con la Omicron empezaba casi al día siguiente de haberte vacunado, ya te podías volver a infectar. Sí. Lo que pasa es que en ningún caso la enfermedad era grave o disminuía mucho la gravedad. Si eso cambiara, o bien porque la protección frente a la gravedad de la enfermedad disminuyera también, o porque la gente no se vacunara y se perdiera esa protección, podemos enfrentarnos a una situación de cierta catástrofe. Sí. Imaginaros, o hacéis la idea, ¿no? De repente resulta que no al año, sino pasado un año, ya empieza a disminuir el anticuerpo, sí, la enfermedad la inmunidad celular deja de funcionar, la enfermedad puede ser grave, la gente no se vacuna porque, ya para que me vaya a vacunar, si es peor vacunarme que pasar la COVID, y resulta que podemos asistir, eso es una de las posibilidades, podemos asistir a esto. Posibilidad extrema en el otro sentido, y ahí los antivírico se convertirían en elemento clave esencial para controlar la enfermedad. En el otro extremo, somos todos muy rigurosos, se hace una buena campaña, la gente se mentaliza, la gente entiende que nos tenemos que vacunar todos. Es que con la vacuna adaptada, chicos, lo sabéis, ¿no? Se redujo, si se había vacunado con la tercera dosis, el 90 y pico % de la gente mayor de 80 y de 60, con la cuarta dosis adaptada, la mitad de la gente mayor de 60 años no se había vacunado. Y la mitad de la gente mayor, un cuarto de la gente mayor de 80 años no se había vacunado. Si siguiéramos en esa fase de fatiga vacunal, podría ocurrir que aunque se propusiera ahora en otoño, imaginaros, se vacuna el 30% y tenemos todo el invierno a un montón de viejitos y no viejitos expuestos. Pero si por el contrario nos ponemos todos muy buenos, volvemos a ser buena gente, nos vacunamos el 95%, no descartéis, queridos, no os digo que se erradique la enfermedad, erradicarla, pero sí que queda testimonial porque habría alcanzado ese umbral de inmunidad colectiva que impediría que el virus circulara, y eso sería genial. Pero hay un problema de percepción de la enfermedad actual, y la percepción es que ya no es una cosa grave, ¿no? Y se ha hablado meses atrás del tema de la gripalización del COVID, ¿no? Y hay que tener cuidado a veces con los nombres que se utilizan, porque el COVID a día de hoy y la situación tiene una mortalidad mucho mayor que la de la gripe, que es menor del 0,1%. Por tanto, en escenario benévolo todavía estamos con una enfermedad grave y por tanto ese trabajo de concienciación a la población de que esto no ha terminado, que puede dar malos resultados clínicos y que es necesario vacunarles, es muy importante para solventar ese problema que hemos visto con la cuarta dosis. Muy bien, pues si les parece vamos ya a entrar en el último bloque, en el que vamos a abordar el futuro del COVID como patología endémica. ¿Cuáles consideran que son los retos, bueno, aparte de los que ya hemos estado comentando, en el manejo del paciente y sin olvidar la humanización? Bueno, respecto al futuro, la palabra futuro y COVID creo que son incompatibles, porque si hay algo que hemos aprendido es que nadie puede predecir en esto lo que va a pasar porque nadie lo sabe, ¿no? Ahora mismo el debate es si, en la línea de lo que decías, Juan, de la gripalización, lo esperable sería que este virus acabase comportándose como el quinto coronavirus estacional, ¿no? Como el quinto coronavirus que produce catarros, pero no parece que estemos en este momento en esa fase, estamos como en un terreno ahí en medio que no sabemos. Sabemos, desde luego, como ha dicho la OMS, que no estamos ya en una situación de emergencia,
pero sin que eso signifique que la enfermedad haya desaparecido. La enfermedad sigue estando ahí. Lo que no sabemos es cómo, creo que lo has dicho tú antes, Santi, no, yo creo que la clave va a estar en qué va a pasar este verano, porque eso probablemente es lo que nos marque un poquito por dónde van a ir los tiros, ¿no? Ese va a ser el gran reto, y lo lógico y lo esperable. Dicen que uno de los 4 coronavirus estacionales, parece ser, creo que es el último, fue el que se pensó que era la causa de una pandemia de gripe de finales del siglo XIX, y ya se ha demostrado que no era gripe y era uno de estos coronavirus que circula ahora, con lo cual el futuro, pues el mejor escenario posible es que acabe siendo un virus estacional. Pero para esos otros virus estacionales debe ser algo diferente, porque para esos virus estacionales no tenemos vacunas, para este hemos necesitado vacuna, o sea que es muy difícil decir, es muy difícil predecir. Y en cambio, volviendo a lo de los antivirales, pues tenemos antivirales. Para el resto de virus respiratorios no tenemos antivirales. Y si hablamos de retos, yo, chicos, como reto de verdad, bueno para la sociedad, es mantener unas tasas de vacunación elevadas hasta que estemos seguros que el virus no levanta cabeza, ¿no? ¿No os parece? Absolutamente. Que decirte, cuando ya veamos que en los hospitales no ingresan, que ya no hay mortalidad, que desaparece la página de Johns Hopkins, ¿no? Que ya no hay registro porque no hace falta, entonces ya nos lo planteamos. Pero mientras eso no ocurra, yo creo que el reto que tenemos es que la gente no nos cansemos de vacunarnos. De vacunarnos, sí. Y luego ese es un reto para la población general, y hay otro reto para los propios médicos. Y es que hoy sabemos que 1 de cada 4 pacientes con criterios de tratamiento no lo están recibiendo. Perdón, 1 de cada 4 están recibiéndolo, 3 de cada 4 no están recibiendo tratamiento. Y eso es un reto, porque detrás de eso puede ser la causa del mantenimiento de la mortalidad en las cifras actuales, o en el mantenimiento de los pacientes ingresados. Por tanto, ese reto de que cada vez más población reciba el tratamiento cuando está indicado, por supuesto, es algo que desde el punto de vista de los médicos debemos afrontar. Y vuelvo a una palabra que utiliza al principio de mi intervención, la equidad. No puede ser que los pacientes se manejen de forma diferente en función de dónde acudan. Y yo creo que esto es algo que también debemos afrontar, aparte del mensaje a la población sobre la necesidad de seguir vacunándose. Y en esa línea del reto, el reto es, aunque los fármacos que tenemos ahora mismo, visto lo visto, no vamos a decir que son malos, pero sí son susceptibles de mejora. Es decir, necesitamos un tratamiento oral sin interacciones, ¿no? Es decir, eso facilitaría mucho también la situación, porque en parte de lo que tú estabas comentando ahora mismo, de la infrautilización del tratamiento antiviral, pues las propias necesidades logísticas o farmacológicas intrínsecas de los tratamientos hacen que a lo mejor haya sido una barrera al tratamiento, ¿no? Quiero decir, el hecho de que el Remdesivir tenga que ser de administración intravenosa, o que Paxlovid tenga muchas interacciones, que haya que suspender tratamientos, yo creo que todos reconocemos que ha acabado siendo una barrera, ¿no? Yo creo que eso es una barrera. Lo que pasa es que nuestra obligación es solventar esa barrera y aplicar los circuitos necesarios para que el paciente que no pueda recibir Nirmatrelvir pueda recibir Remdesivir. Y si un paciente tiene criterios de tratamiento y se encuentra en un centro de salud y tiene interacciones y no puede recibir Nirmatrelvir, tiene que haber un circuito de derivación al hospital para que reciba Remdesivir. Un paciente con criterios de tratamiento es un paciente que necesita un antiviral. Y que puede administrarse. Y que puede administrarse. Una cosa es que sea difícil y otra que no haya que hacerlo. Eso. ¿Hay barreras? Sí, solventemos las barreras, ese es el reto. Pues por último, les voy a pedir a cada uno de ustedes una frase de conclusión de esta conversación. Así que empezamos por quien quiera. La situación actual es mucho mejor de lo que hemos vivido previamente, pero todavía el problema de la enfermedad por COVID no está solventado. Quedan retos a afrontar, como hemos ido mencionando a lo largo de estos minutos. Y yo me quedo más que con una frase, con una palabra: equidad. Muchas gracias. Pues añadiendo a una gran palabra que es equidad, yo creo que es optimismo en la ciencia, ¿no?
si lo pensáis, lo que nos ha sacado de la COVID ha sido el conocimiento científico. No sé si este es el foro para decirlo, no han sido los políticos, ha sido la ciencia y el desarrollo, insistimos, de vacunas y en un tiempo récord, además, y de tratamientos antivirales que ya se han incorporado, yo creo que nos permite ser optimistas ante el futuro de esta enfermedad y de otras, porque van a aparecer las enfermedades, no nos engañemos, las enfermedades infecciosas no van a dejar de desaparecer, así que aunque ha tenido un alto coste social del sufrimiento que ha generado y los fallecimientos que ha habido, pero bueno, toda crisis es una oportunidad y yo creo que acabará demostrándose que la COVID lo ha sido. Sí, y yo creo que en lo que hemos estado los tres de acuerdo durante todo el rato es que estamos en un momento, afortunadamente, muy bueno de control de la enfermedad, de control de la pandemia, pero también estamos de acuerdo en que no podemos cantar victoria, relajarnos y dejar, porque lo más probable es que no ocurra, pero como pudiera ocurrir, la idea es no podemos levantar el pie del acelerador y los facultativos, los médicos por nuestra parte, el personal sanitario y luego por los epidemiólogos y los políticos por otra, tenemos que seguir vigilantes para darle la puntilla al coronavirus, ¿no? Muchísimas gracias por participar en esta conversación. No, gracias a ti. Y hasta aquí. Muchas gracias.